vamos a ver el problema de pile capacity o la capacidad de resistencia de los pilotes. Los pilotes son un tipo de fundación, un tipo de cimentación. La cimentación o fundación es la estructura encargada de transmitir las cargas, el peso del edificio al suelo, y tiene que estar diseñada y calculada de tal forma que en esta transmisión no se exceda la capacidad de resistencia del suelo, sino, de lo contrario, el edificio se caería, colapsaría. Los suelos, cada uno dependiendo del tipo de suelo, tienen diferentes capacidades de resistencia y siempre son menos resistentes o más inestables en las partes superficiales y más resistentes en las partes más profundas, en las capas más profundas. En base a esto podemos decir que existen dos tipos de cimentaciones: las cimentaciones de poca profundidad o shallow foundations y las cimentaciones de profundidad o deep foundation. Los pilotes son cimentaciones, un tipo de cimentación profunda. Los pilotes generalmente son de madera, de acero o de concreto, y hay dos formas de colocarlos. La primera es por un hincado, ¿verdad? Ustedes han visto realmente cuando un pilote se está enterrando en el suelo, como una máquina que lo va martillando y lo va enterrando en el suelo. La segunda forma puede ser por vertido, es cuando hace un hueco en el suelo, se hace un hueco muy profundo, y ahí se va vertiendo concreto y se va formando el pilote. Vamos a ver ahora las partes de un pilote. Aquí tenemos un pilote típico. Las partes que lo componen son el tip, que es la parte inferior, todo lo que viene a ser el desarrollo del pilote, que es esta parte de acá, el head, que es la parte superior del pilote, y lo que se llama el driving head, que es una pieza que se coloca cuando el pilote es hincado, simplemente para protegerlo y evitar que en el proceso de hincamiento en el suelo el pilote se dañe o se fracture. Vamos a ver ahora cómo trabaja un pilote. Un pilote trabaja de dos formas. Primero, el suelo, cuando el pilote se coloca, el suelo ofrece cierta resistencia en la parte del tip, como si fuera una columna que se apoya, ¿verdad? Eso es lo que se llama el bearing capacity, vamos a llamarlo capacidad de apoyo. Después, la segunda forma es por fricción. Recuerden que todo esto es suelo, está hincando en el suelo, y el suelo genera una fricción a la superficie del pilote. Entonces, los pilotes trabajan por dos formas: por apoyo y por fricción. Aunque si bien hay pilotes que trabajan solamente de apoyo o solamente de fricción, pero la mayoría lo hacen de estas dos formas. Esto nos lleva a la fórmula básica para calcular los problemas de pile capacity durante el examen. La fórmula básica, entonces, lo que resiste un pilote es la resistencia de apoyo, el bearing capacity, y el shear capacity, la fricción del suelo. Esta fórmula es fundamental. Pile capacity es igual a bearing resistance más shear capacity. La resistencia del apoyo y la resistencia por fricción. ¿Cómo se calcula cada una de ellas? Vamos a verlo ahora. El bearing resistance, la capacidad de apoyo, es el área del tip, el área que tiene esta superficie, por lo que resiste el suelo. Por ejemplo, si tenemos un suelo que resiste, vamos a decir, 500 libras por pie cuadrado, y el área del tip es un pie cuadrado, sabemos que este pilote aquí está resistiendo, el suelo está dando una fuerza de 500 libras. Para calcular el shear capacity es la superficie del pilote, toda esta superficie que rodea el pilote, por la capacidad de fricción del suelo. Por ejemplo, si tenemos un suelo que resiste, vamos a decir, 100 libras de shear capacity, de fricción, y la superficie total del pilote, de toda esta área, es 100 pies cuadrados, ¿verdad? Vamos a tener que a fricción el pilote está resistiendo 10.000 libras. Dos fórmulas importantes para recordar para el examen es cómo se calcula el área de un círculo y cómo se calcula esta superficie.
El área de un círculo viene dado por pi por el diámetro del círculo al cuadrado dividido 4. O, otra fórmula posible, es pi por el radio del círculo al cuadrado. La circunferencia es pi por diámetro. La circunferencia la vamos a necesitar cuando queremos calcular esta área. Esta área, si la hacemos así, digamos, nos forma esta superficie. Entonces, esta distancia es igual a la circunferencia del círculo. Si bien el pilote aquí es cónico, a los efectos del examen vamos a trabajar con el diámetro promedio del pilote. Lo vamos a hacer como si fuera un cilindro simplemente. Si ese cilindro lo desenvolvemos, tenemos esta superficie, donde esta distancia es la circunferencia. Y esta distancia es la altura, que viene a ser la altura del pilote. Muchas gracias.